Bendiciones, amados, en este día. Le damos gracias al Señor por el privilegio maravilloso que nos concede de poder llegar hacia ustedes a través de este medio y poder compartir con ustedes las maravillas del Señor. Le damos gracias al Señor porque hasta aquí Él ha sido bueno, Él ha sido fiel, Él sigue sosteniendo y con propósito divino nos permite estar viviendo este tiempo en la historia. Hoy recordamos un día muy importante también en la historia. Todos los tiempos son importantes y traen recuerdos, y en este día recordamos un día tan especial para nosotros. Filipenses capítulo 2 versículo 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hoy recordamos aquel gran día que después de Jesús haber estado en el Getsemaní, en un punto donde Él estaba muy afligido hasta la muerte, dice la Biblia. Luego de ese punto de Getsemaní empieza y se va caminando hacia el Gólgota. Y en este día hablaremos acerca de aquella gran obra, de aquel gran cumplimiento del sueño del corazón de Dios. Celebramos en este día, ese día maravilloso, cuando Jesucristo se entregó a sí mismo para morir por usted y por mí. Con ustedes en esta... El poder estar en este bendecido lugar y celebrando este día tan precioso que la historia nos relata de la muerte del Señor Jesucristo. Y a pesar de todos los acontecimientos que se dan, no podemos pasar desapercibidos, sino debemos nosotros de celebrar ese sacrificio, porque es un sacrificio perfecto. Estaremos leyendo unos versículos de la palabra del Señor. Esto lo encontramos en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 23, versículo 44, 45 y 46. Leemos en esta preciosa hora la palabra del Señor de la manera que está escrita, siempre honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Dice: cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Le damos gracias al Señor. Gracias te damos en esta hora, porque nos permites el poder leer estos versículos de tu santa palabra y poder traer a nuestra mente, Dios mío, ese acontecimiento que la historia registra, en el cual pudimos nosotros encontrar vida y encontrar salvación. Permite que a través de este consejo precioso de tu palabra y hasta donde tú permitas que llegan, hagas tú la obra de acuerdo a tu santa voluntad y puedas fortalecer y bendecir las vidas de cada uno de los oyentes. Gracias te damos en esta hora, Señor. Amén y amén. Recordar la crucifixión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es algo que nos conmueve a todos. Es algo que se ha venido, que la historia registra que se ha venido, todo este acontecimiento se ha venido perdiendo la sensibilidad y no se le viene dando ya la debida razón de ser de este acontecimiento precioso. Podemos nosotros retroceder un poquito y poder empezar a decir que Dios en el Antiguo Testamento hablaba por medio de los profetas, pero llegó el momento de que ya no continúas hablando por medio de ellos, de tal modo que hubo un lapso de oscuridad
de 400 años que no hubo palabras sobre la tierra. Pero luego nosotros vemos que aparece en escena Jesucristo para poder traer esa reconciliación entre el hombre con Dios. El pecado dominaba a la humanidad y el hombre era de continuo sus pensamientos en hacer el mal. Pero cuando el apóstol Pablo nos registra en el segundo capítulo de Filipenses que fue necesario algo que sucediera, que fue necesario que Jesucristo apareciera y se despojara de lo glorioso, se hiciera semejante a los hombres. Y dice la palabra, y estando en esa condición se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fue necesario que se despojara de todo lo glorioso y que pudiera empezar en escena para poder traer esa reconciliación. En Romanos la Biblia dice que por cuanto todos pecaron, estaban destituidos de la gloria de Dios. Pero entonces cuando Jesús aparece, empieza a traer esa reconciliación para todas aquellas personas que prestaban atención al mensaje de él. Esto no fue bien recibido por las autoridades y por los religiosos de esa época, a tal grado que no estando conscientes ellos ni de acuerdo con lo que Jesús estaba llevando a cabo, dentro de ellos lo veían como un peligro, no como una oportunidad de salvar. Y podemos ver nosotros que toman la decisión de poder llevar a Jesús ante las autoridades para que ese ministerio no pudiera continuar. Nosotros lo vemos que esto no fue posible porque Jesús había ya llamado y comisionado a 12 hombres que continuaran ejerciendo esta función. Por eso es que cuando nosotros vemos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 23, los versículos que leíamos, desde antes de los versos que leímos, podemos ver que ellos toman la decisión de apresar a Jesús y presentarlo ante Pilato. Pilato, después de haberlo entrevistado, él no encuentra ninguna culpa en él y decide enviarlo hacia Herodes, porque era la jurisdicción donde Jesús pertenecía. Fue llevado hacia Herodes y Herodes no encontró ninguna culpa en él y una vez más lo regresa hacia Pilato. Nosotros vemos que el hombre siempre tiene la tendencia de equivocarse. A pesar de que Pilato tomó la decisión de poder darle libertad porque no encontraba ningún pecado en él, ninguna culpa, más sin embargo, las autoridades religiosas habían ya determinado el poder llevar a cabo esta ejecución. Pero todo era el fiel cumplimiento de lo que los profetas habían dicho en el Antiguo Testamento. Podemos ver nosotros que Jesús es sentenciado a muerte, a pesar de la inocencia, a pesar de no encontrar ninguna culpa, fue sentenciado a muerte. Nosotros nos damos cuenta en este capítulo 23 de que él, cuando es llevado hacia el lugar donde iba a ser crucificado, la Biblia registra que todas las entrevistas y preguntas que le habían hecho con anterioridad, él no había contestado ni una. Y es que en el capítulo 53 de Isaías, y en el versículo 6, nos dice la palabra del Señor: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Versículo 7. Angustiado él y afligido,
no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Lo llevaban a Jesús rumbo al Calvario para poder llevar a cabo esa ejecución. Pero podemos ver nosotros que a pesar de que sabía de lo consciente que estaba, de lo que esto significaba, estando consciente de que la muerte que le iban a dar, Jesús no renunció en ningún momento a poder pasar este momento tan difícil, sino que era el fiel cumplimiento de la palabra. Él había venido a pagar un precio por un mundo que se encontraba caído, por una humanidad en decadencia. Se dispuso a pagar un precio, el cual se llevó a cabo a la consumación en su totalidad al él ser llevado a ese lugar del Calvario. Hay 4 puntos importantes que no podemos pasar por alto de lo que sucedió en ese acontecimiento. Número 1, dice que la muerte de Cristo fue una muerte dolorosa y humillante. Toda persona que era sentenciado a muerte y crucificado era la manera más vil y humillante que podía morir una persona. Jesús lo hizo. Pero vuelvo a repetirle, él sabía que era la culminación de aquel plan perfecto que se originó en el cielo para poder traer reconciliación. Y que si él no llevaba a la culminación, no podía llevarse a cabo. Por eso es que él decide morir de esta manera, dolorosa y humillante. Estamos nosotros conscientes que antes de llegar a la cruz, él lo habían golpeado, lo habían maltratado malmente. Le habían puesto una corona de espina y una descripción en su frente. Punto número 2. Son acontecimientos que surgieron en la crucifixión de Cristo y que muchas veces nosotros lo leemos, pero no nos enfocamos en ellos para ver qué fue lo que pasó en aquel día. La Biblia registra en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 23 y versículos 34 y 35, de que en la crucifixión de Cristo se pusieron muchas evidencias de manifiesto que no se habían puesto antes, ni se volvieron a poner después. Porque a pesar de que Jesús ha sido maltratado y ya está colgado de un madero, Jesús intercede a Dios por sus verdugos. Podemos ver esas palabras que él exclama desde lo alto de la cruz, y él intercede al Padre, le dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Toda esta turba de gente que se había enardecido era producto de que el mismo enemigo se había manifestado en ellos para poder llevar a Jesús hasta esa crucifixión. Punto número 3. Vemos nosotros en Mateo capítulo 27 y versículo 45. Estoy leyendo de los acontecimientos que surgieron en la crucifixión de Cristo. La Biblia registra en este versículo que hubo oscuridad sobre toda la tierra. Dice que hubo oscuridad por 3 horas. Desde la hora 6 hasta la hora 9, el sol se oscureció.
podemos ver nosotros que en ningún otro tiempo que le daban muerte a una persona había sucedido lo que estaba sucediendo en ese momento. Es que allí, como la Biblia nos registra, no estaban crucificando a una persona que merecía ir allí, sino estaban crucificando a un justo, a una persona, porque Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Sin haber hallado culpa en él, lo llevaron hasta allí. Y por eso mismo nosotros vemos ese acontecimiento que está surgiendo ahí, que la tierra dice que se oscureció por espacio de 3 horas. En ese mismo capítulo 27 de Mateo, en el versículo 51, dice que también hubo un temblor y las rocas se partieron. No podemos nosotros expresar otra cosa, sino poder reconocer el sacrificio perfecto que se está llevando a cabo en aquel momento tan precioso. Y por eso no podemos olvidarnos nosotros, aunque tengamos tantas cosas hoy por hoy en qué pensar, pero no podemos olvidar que un día Jesús se ofreció a pagar un precio que merecíamos pagar usted y yo. Y se ofreció de una manera voluntaria. Ahora bien, punto número 4. Dice que también en Mateo capítulos 27 y versículos 50 y 51, dice que el velo del templo se rasgó por la mitad de arriba hacia abajo. Déjeme explicarle un momento. En esos tiempos, el velo del templo, cuando la Biblia habla del velo del templo, era el lugar, era este velo el que separaba el lugar santo y el lugar santísimo. Cuando Jesús está ya en la cruz y está a punto de expirar y de entregar su espíritu, dice que el velo del templo se rompió de arriba abajo. Era algo fuerte, algo duro aquel velo, pero estaba dándonos a entender que había acceso directo a la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento, las personas no podían presentarse ante Dios, sino era el sumo sacerdote el que se presentaba ante Dios para interceder por el pueblo. Cuando Jesús lleva a la culminación este plan precioso, nos está enseñando que ahora ya nosotros no necesitamos acudir al sumo sacerdote, sino que necesitamos acudir a su presencia para poder tener un acceso directo a Él y podernos acercar nosotros día tras día para poder recibir de Él esa bendición preciosa y el perdón de nuestros pecados. En Hebreos, en el capítulo 4 y versículo 16, el escritor de Hebreos nos dice y nos recuerda que nos acerquemos pues confiadamente, dice, al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Déjeme decirle en esta preciosa hora, usted que me escucha, que al llevar a cabo la culminación del plan precioso de Jesucristo, ahora Él ya ha pagado un precio, el cual era la humanidad completa la que necesitaba pagar, y que está abriendo la puerta para todo aquel que escuche y crea su palabra, para que pueda entrar de una manera directa y no tener que esperar cierto tiempo para hacerlo. ¿Qué quiero decirle yo en esta preciosa hora?
que lo único que se debe de hacer hoy es creer a su palabra para poder entrar a su presencia. ¿Por qué razón? Porque el precio que necesitábamos pagar nosotros ya fue pagado. Ya está pago. Y fue Jesucristo mismo el que llevó o el que pagó ese precio. Podemos ver nosotros que en este mismo capítulo 23 de Lucas, a pesar de que Él está en esa condición, podemos ver nosotros las palabras más preciosas que se pueden escuchar en un momento tan difícil. El registro de la Biblia dice que juntamente con Jesús estaban dos personas, uno a la derecha y otro a la izquierda. Uno empezó a injuriarle y decirle: si en verdad eres hijo de Dios, sálvate a ti y sálvanos a nosotros también. El otro le reprende y le dice: ¿aún no temes a Dios estando en esta condición? Nosotros merecemos estar acá porque es el fruto de lo que hemos hecho. Pero este hombre ningún mal ha hecho. Y se dirige nuevamente al Señor y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Déjeme decirle, usted que me escucha en esta preciosa hora, que el Señor, a pesar de haber pasado todo ese proceso, aún siente compasión por aquellas personas, porque puede ver el arrepentimiento que había en él y se dirige con esas palabras preciosas: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Verdaderamente nosotros vemos que Jesús, estando ahí, Él está intercediendo. Ya había intercedido por los soldados que lo habían maltratado, pero ahora le da una promesa a un hombre moribundo, que a pesar de estar en esa condición, puede reconocer que juntamente a su lado hay alguien que tiene el poder y la autoridad de poder hacer algo por su vida. El Señor Jesús, hoy por hoy, la Biblia lo registra que está a la diestra de Dios Padre y que intercede por nosotros. Y lo único que está esperando de toda la humanidad es que puedan reconocer ese sacrificio que Él hizo en ese día tan precioso e inolvidable. Y toda persona que reconoce ese sacrificio y lo que en sí significa, la importancia del mismo, porque ese sacrificio traía en sí vida y salvación y aún la sigue teniendo. Que toda persona que reconoce que verdaderamente necesita de Él, Él está dispuesto a ayudar y perdonar a todo aquel que se acerca a Él. No podemos nosotros pensar o decir otra cosa. No podemos olvidarnos, amados hermanos y amigos que me escuchan, que en aquel día crucificaron a un inocente. Alguien se ofreció pagar un precio por nosotros. Esta humanidad le pertenecía a Dios, mas sin embargo, el enemigo vino a enseñorearse de ella a tal grado que se necesitaba la intervención de Jesucristo. Nosotros vemos en Mateo capítulo 27 y versículo 54 que aquellos soldados que custodiaban la tumba cuando Jesús fue enterrado pudieron reconocer al darse cuenta que lo que había sucedido no había sido nada normal, sino que reconocen y dicen
que verdaderamente habían crucificado a un justo, que verdaderamente habían crucificado al Hijo de Dios. Cuán importante es poder reconocer a Jesús como verdaderamente lo que es. Porque a pesar de que se humilló de tal manera, en ningún momento dejó de ser lo que era desde el principio, un Dios amoroso. Hoy por hoy, hay personas que no le prestan la debida atención ni importancia a ese sacrificio. Porque como dije al principio, muchos que han venido escuchando y van escuchando lo que en sí sucedió y ya no le dan el valor o el significado que esto se necesita darle. Es que es únicamente a través del sacrificio de Cristo que la humanidad entera puede encontrar salvación. Por eso es que Jesús dice en Mateo capítulo 11, del versículo 27 y 28, dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En Hechos capítulo 4 y versículo 12 dice: porque no hay otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos que únicamente a través de Jesucristo. Es que el único que pagó ese precio fue el Señor Jesús. Por eso es que cada persona necesita el poder reconocer el sacrificio de Jesús para poder encontrar el perdón de sus pecados. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14 y versículo 6, Jesús declara y dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie, dijo el Señor, viene al Padre si no es por mí. Hoy por hoy, quizás en muchas iglesias se hacía una fiesta, pero hoy no se ha podido hacer esa fiesta. Pero Dios en su poder y su misericordia nos permite el poder estar en este lugar y a través de este medio el poder recordarle a usted lo que en sí significa la muerte de Jesús. Que a través de su muerte encontramos vida. Que a través de su sacrificio encontramos salvación. Y a pesar de que han pasado los años, esta oportunidad de redención, esa oportunidad del perdón, aún sigue vigente para toda la humanidad. Porque el sacrificio de Cristo lo hizo una vez y para siempre. Y lo hizo por todos los que escuchemos y creamos a su palabra. Él está más que interesado, porque dice su palabra que no quiere que nadie se pierda, pero está esperando que toda la humanidad entera pueda valorar ese sacrificio que Él hizo un día. Hay un versículo que lo sabemos de memoria y muchas personas, aunque no sean cristianos, lo saben. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso dice San Juan 3:16. Ahora que nosotros podemos ver ese acontecimiento o entenderlo mejor, lo que en sí significa, no nos queda más remedio que refugiarnos en Él y agradecerle con todo nuestro corazón por haberse ofrecido de esa manera voluntaria el poder pagar el precio que en sí demanda la salvación. Hoy en día,
no se necesita pagar ya nada porque ya está pagado. Se necesita acudir al Señor. Se necesita acercarnos a Él. Así como dice Hebreos 4:16, confiadamente. Nos acercamos de una manera voluntaria. Reconocemos al Señor como Rey de Reyes y Señor de Señores. Reconociéndole a Él que solo Él es el camino, que solo Él es la verdad y que solo Él es la vida. Y reconocerle que no hay salvación en otro medio sino únicamente a través de Jesucristo. Y reconocer que Él está esperando que todos podamos llegar al conocimiento de esa verdad tan preciosa y tan sublime. De poder reconocer ese sacrificio que en aquel día, dice la Biblia, que cuando Él iba camino hacia el Gólgota, dice que obligaron a un hombre llamado Simón a cargar la cruz de Cristo. A un hombre llamado Simón que venía del mundo. ¿Y sabe qué es lo que está diciendo el escritor? Es que era el mundo, era la humanidad la que necesitaba cargar esa cruz, no Jesús. Pero Él lo hizo por amor a usted y a mí. Hoy por hoy, donde quiera que usted me esté escuchando, yo quiero decirle en esta preciosa hora que el sacrificio fue hecho y fue un sacrificio perfecto. Que la muerte de Jesús no fue en vano. Que la muerte del Señor se ha venido recordando y se seguirá recordando por los siglos de los siglos. Porque Él vive y porque Él nos ha dado salvación. Olvídese de un momento de las cosas que están pasando a nuestro alrededor y concentrémonos en este momento en agradecerle al Señor por lo que Él ha hecho por nosotros. Yo quiero invitarle, ahí donde está usted, que pueda hacer una oración juntamente conmigo. Yo estoy seguro que si lo hacemos con todo nuestro corazón, esta oración será escuchada allá en el trono de la gracia. Le vamos a agradecer al Señor por ese sacrificio, porque sin ser merecedores, hoy Él nos dice que somos sus hijos. Éramos nosotros reos de muerte, pero debido al sacrificio de Cristo, hoy tenemos vida y una vida en abundancia. Yo quiero invitarle a que usted se una conmigo en esta oración y podamos agradecerle al Señor con todo nuestro corazón. Que las circunstancias que están pasando, con todo y eso, nosotros no nos olvidamos de la crucifixión de Jesucristo. Y gracias te damos en esta hora, Señor, porque únicamente fue necesario manifestar ese amor allá en aquella cruz para podernos rescatar, Señor. Nosotros éramos los merecedores de ir allí, pero tú apareciste para poder ofrecerte, Dios mío, de esa manera voluntaria, de podernos rescatar de una condenación, de podernos rescatar de una muerte segura. Y hoy tenemos vida en ti únicamente. Yo suplico por todas las personas, Señor, a los cuales tú permitas que llegue esta palabra, que reconozcamos ese sacrificio perfecto y que podamos darte gracias todos los días de nuestra vida, porque ahora, Señor, tenemos vida.
porque tú nos has guardado en el puño de tu mano. Que aunque las noticias no sean alentadoras, tú sigues guardando a tus hijos, Señor. Tú sigues siendo ese Dios de amor que nos cuidas, que nos guardas, que nos proteges. Y yo estoy seguro que si hasta este día tú lo has hecho, lo continuarás haciendo. Y no solo con los que ahora damos gloria a tu nombre, sino también con aquellos que creerán en ti y se unirán, Dios mío, a este grupo, Señor, de hermanos que adoramos y damos gloria a tu nombre. También por ellos tú pagaste un precio y anhelas y deseas que toda la humanidad entera, hoy por hoy, pueda reconocerte como dueño y Señor de sus vidas. Puede reconocerte que tú eres el único camino, que tú eres el único medio en el cual hay paz y hay confianza. Que el dinero no puede dar en este tiempo, que el poder no puede dar en este tiempo, que esos atributos son únicamente suyos y que tú se los das a los que acuden a ti. Permite, Dios mío, que tu palabra pueda penetrar en el corazón del amigo, de aquel hombre, de aquella mujer que quizá ha estado indecisa, que quizá ha querido pero se ha desanimado, pero que esta tarde, Dios mío, sea tu Espíritu Santo llevando ese convencimiento a sus vidas y que puedan reconocerte, Señor, como Salvador de sus vidas. Suplicamos por todas las personas que están, Dios mío, quizás recluidas en un hospital, que allí tu mano poderosa, tu mano sanadora se extienda y las levante, Señor. Te lo pedimos, Señor, porque creemos que tú eres nuestro médico por excelencia y que no tenemos, Señor, no tenemos un Dios que tiene cosas imposibles, sino todo es posible si creemos en ti. Gracias te damos por este momento en que tú nos has permitido el poder compartir esta palabra preciosa y recordarnos, Dios mío, de ese sacrificio precioso, que aunque el tiempo pase, siempre habrá un pueblo que reconoce ese sacrificio y que dará la mejor adoración y la mejor alabanza a tu nombre, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, por este momento precioso. Que Dios me les bendiga, amados hermanos. Estamos agradecidos con el Señor por este momento que nos ha concedido y le suplicamos al Señor que su misericordia se siga extendiendo de una manera grande, que los hermanos y amigos que están sufriendo, que solo se depositen toda su fe y su confianza en el Señor. Si en Hebreos el capítulo 11 y versículo 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios, pero todo aquel que se acerca a Él, dice, créale que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Que Dios me les bendiga de una manera especial. Y mi nombre es Eduardo Monterroso, para aquellos que no me conocen. Que Dios me les bendiga. Un abrazo a la distancia. Su hermana pastora con nosotros. Gloria le damos al Señor en esta hora. Y más gloria le damos al Señor por ese sacrificio hecho en la cruz del Calvario. Hoy recordamos ese acto tan maravilloso, tan trascendente, tan único, que realmente vino a cambiar toda la historia. Todos estábamos condenados a morir, pero alguien se colocó en su lugar y en mi lugar, para que entonces nosotros pudiéramos tener esperanza y en lugar de ir rumbo al infierno y sin esperanza, el poderse colocar para traernos esperanza y vida, y una vida abundante.
Por eso es que hoy predicamos el Evangelio y traemos nuevas de salvación para decirle a toda aquella persona que todavía vive en angustia, vive en soledad, vive en un estado donde considera que la vida no tiene sentido. Le tenemos buenas noticias en este día, que alguien ya sufrió, alguien ya cargó esa carga, ese peso. La Biblia dice que en el Getsemaní, allí él se sintió acongojado, se sintió triste hasta la muerte, porque no iba él a entrar en un proceso de dolor por él mismo, porque él era perfecto y era santo. Él empezó un proceso difícil y duro, al punto que dice que él estaba triste hasta la muerte. Él invitó a sus discípulos a orar con él, porque había tristeza profunda en su corazón. Él sabía lo que le tocaba pasar. Era lo que nos tocaba a nosotros pasar, pero él se dispuso a cargar por nosotros ese peso. Y él llegó a un punto difícil y estaba triste. Cargaba, él iba en ese momento a tomar su carga y mi carga. Y sabía que le esperaba un momento tan difícil, que era todo lo que nos esperaba a nosotros. Lo maravilloso de esto es que él no llegó a una tristeza tan profunda porque era producto de su pecado, sino causa de nuestro pecado. Y le damos gracias al Señor, porque después de un momento difícil que él tuvo que pasar y un momento tan oscuro que tuvo que atravesar, nosotros sabemos que después de un momento de oscuridad siempre viene un día de gloria, un día donde resplandece la luz de Cristo, y ese momento ha llegado y es a través del Señor Jesucristo. Por eso en esta noche, en esta tarde, si alguno que está escuchando por este medio quisiera permitirle al Señor Jesucristo ser el Señor de su vida, yo le invito en esta hora a que haga esta oración conmigo, porque Él ya murió, Él ya pagó el precio. La condena suya y la mía ya la cubrió. Su sangre lo hizo posible. Ahora solamente nos resta poder reconocer que su sacrificio en la cruz fue suficiente para que usted y yo podamos tener paz y podamos tener una relación con Jesucristo, con nuestro Padre. Padre, en esta tarde, si usted va a hacer esta oración, le invito. Señor, te entrego mi corazón. Reconozco que soy pecador y reconozco que yo no puedo solo. Yo no puedo, Señor, entrar hasta tu presencia si no es a través del sacrificio de Jesucristo. Y en esta tarde reconozco mi pecado. Reconozco, Señor, que necesito de ti. Te acepto como el Señor de mi vida y te pido perdones mis pecados y inscribas mi nombre en el libro de la vida. Padre, gracias por ese sacrificio en la cruz. Estoy aquí dispuesto para recibirte como el Salvador de mi vida. Gracias porque me haces hijo tuyo en esta hora. Y te doy gracias porque tú eres bueno y misericordioso y porque has llegado a tiempo a mi vida. Ayúdame a esforzarme y a mantenerme firme hasta que tú vengas, la trompeta suene o yo parta de esta tierra por diferentes razones. Señor, gracias. Bendecimos cada vida, cada hermano, cada amigo que nos escucha, no solamente aquí dentro de los Estados Unidos, sino en diferentes países que sabemos que nos sintonizan. Bendecimos a nuestros oyentes en Honduras. Bendecimos a nuestros hermanos y amigos que nos escuchan en España, también en Italia, también en Guatemala y en diferentes lugares. Le damos gracias al Señor por sus vidas y los bendecimos donde quiera que se encuentran. Señor, bendecimos a tu pueblo, bendecimos cada vida, Señor. Bendecimos las vidas, Señor amado, que en este momento se encuentran allá en un hospital o en sus casas, Señor amado, pasando un proceso de enfermedad y también a causa de este virus de corona. Padre, bendecimos sus vidas y declaramos, Señor, que ese sacrificio en la cruz del Calvario, a través del Señor amado, del cual hemos podido alcanzar misericordia, sanidad para nuestros cuerpos. Declaramos sanidad y vida en aquellos cuerpos, Señor amado, que están en esta hora postrados causa del virus o de una enfermedad diferente. Pedimos tu cobertura, pedimos tu mano santa, obrando un milagro
milagro en el nombre poderoso de Jesucristo, por quien tenemos vida y vida abundante, y a través de quien hemos podido alcanzar sanidad y también esperanza en ti, Señor. Gracias. Bendecimos sus vidas en este día, y que el Señor los guarde y nos sostenga siempre en pie, y sobre todo mantengámonos pegados a su presencia. Saludos y bendiciones a todos.